Vamos con lo que todo el mundo desea saber, el top 10 selecciones de este Mundial 2026. Así que vamos con la 10ª clasificada para mí. Estamos hablando de la selección mexicana. México que en fase de grupos, sin jugar realmente a nada, para mí al menos, hizo 9 de 9. Lo mínimo para ganarle a Sudáfrica, que son malísimos. Corea le regaló el partido, luego golearon a la República Checa, que fue de paseo al Mundial. Y yo pensaba, vamos a ver esta selección mexicana porque, a pesar de que ha hecho 9 de 9, se tiene que dejar de mamadas, güey. Y le tocaba Ecuador y se dejaron de mamadas, padrearon a Ecuador 2-0. Quiñones y Raúl Jiménez llevaron a volanda a esta selección mexicana que lamentablemente cayó en octavos, pero bueno, cayó en octavos contra Inglaterra, lo cual, pues para ser México es permisible. Sí que es verdad que Inglaterra acabó con 10, pero bueno, para mí la selección mexicana peleó en uno de los mejores partidos del Mundial. Tuve muchas dudas en cómo ordenar a México, Colombia y Paraguay, pero bueno, ahí lo tenemos. Vamos con la siguiente, la 9ª. Cabo Verde. ¿What? Cabo Verde, que cayó en 16avos y la coloco la número 9. ¿Por qué? Porque lo de Cabo Verde ha sido simplemente histórico. No han perdido ni un partido en los primeros 90 minutos. Comenzaron encerrándose contra España y sacándole un empate a la selección española, que evidentemente ha sido la campeona. Luego pensábamos que esto era cuestión de suerte. No, le sacaron un empate a Uruguay. Sí que es verdad que Uruguay le regaló un gol a Cabo Verde, pero le sacaron otro empate a Uruguay. Y vamos a ver, Cabo Verde sí va a perder un partido. Y le sacaron el empate a Arabia Saudí que necesitaban para pasar de ronda. Y aquí es donde viene lo histórico. Fueron eliminados contra Argentina, la que era la vigente campeona del Mundial en ese momento, y se lo llevaron a la prórroga. Histórica la selección de Bociña. Y porque no me acuerdo del tío que le marcó el gol a Argentina, pero eso fue una locura. Y en la prórroga lamentablemente cayeron, pero dándolo todo y con Argentina cagada. Así que Cabo Verde, a pesar de caer en 16avos, la coloco la número 9 de este Mundial, porque es Cabo Verde, señoras y señores. Vamos con la 8ª clasificada. Aquí no va a haber sorpresa. Realmente considero que las 8 selecciones, bueno, debería haber hecho así, que las 8 selecciones que han llegado a cuartos son las 8 mejores de este Mundial. La 8ª para mí es Bélgica. Bélgica, que quedó primera en su grupo, pero es que empató con Egipto, con Irán. Bélgica, una selección muy plana hasta ese momento. Luego aprovecharon el bug de Nueva Zelanda, los golearon, por eso quedaron primeros de grupo. Contra Senegal, la selección senegalesa le iba ganando 2-0 a Bélgica, hasta que los propios senegaleses, con una mamada del portero, revivieron y resucitaron a Bélgica, que con un doblete de Tielemans acabó dándole vuelta en los últimos minutos y con un penalti en el último minuto de la prórroga. Y Bélgica se coló en octavos. Y aquí donde ocurrió lo de Balogun, Donald J. Trump llamó a Infantino. Infantino le volvió a lamber el rifle a Donald J. Trump. Le quitaron la sanción a Balogun y esto se lo tenían que comer los belgas. ¿Vas a permitir eso, Bélgica? No lo permitieron y golearon a la selección yankee. La destrozaron en su propia casa y aquí Bélgica totalmente resurgió. Esa mamada de Senegal fue la que hizo a Bélgica resucitar. Como digo, con la caca, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Big 2026. Y le tocó lamentablemente la campeona España en cuartos, pero no os creáis, porque España lo ganó ya pasado el minuto 80 con un gol de rebote del portero Lamens, porque Courtois se lesionó. O sea que Bélgica, que comenzó pasando porque no había otro en ese grupo, jugando a lo mínimo, acabó siendo, pues, de las 10 mejores selecciones del Mundial, claro que sí. Yo no me lo esperaba, pero mejoraron mucho, gracias a Donald J. Trump. Vamos con la 7ª clasificada. Aquí tenía duda entre dos, pero he colocado a la selección marroquí. Marruecos, que hizo una buena fase de grupos, empató con Brasil. Sí que es cierto que quedó segunda por goles, porque se la atragantó Escocia hasta cierto punto, pero le ganó. También le ganó a Haití, pero también se la atragantó de más. 2-4 en un partido loco fue ese. En 16avos jugaron el partidazo de esa ronda contra Holanda. No tuvieron suerte en el sorteo, pero es que al final quedaron segundos de grupo. Y en un partido que dominaron a Holanda, lo empataron al último minuto en el descuento, y en los penaltis, con más suerte que otra cosa de decirlo, pasó Marruecos, pero creo que eso hizo justicia por lo que se vio en los 90 minutos. Y luego ya en octavos, una de las anfitriones, sí que es cierto que no jugaron en Canadá, y bueno, en la segunda parte Marruecos destrozó a Canadá. Lamentablemente esta selección marroquí no fue rival para la francesa en cuartos y se nos quedó un saborcillo de quizá esta selección marroquí no iba para mucho más. Lógicamente Francia era favorita contra Marruecos, pero yo creo que todo el mundo esperaba algo más de Marruecos, por eso la coloco el número 7. Sin embargo, coloco el número 6 a la selección Suiza. Suiza, que hizo primera de grupo, empezó con un empate surrealista contra Qatar, pero luego ya se pusieron las pilas, golearon a Bosnia, le ganaron a Canadá en Canadá para ser primeros de grupo, eliminaron a Argelia en un partido sin historia en 16avos de final. En octavos contra la selección colombiana, yo creo que no partían como favoritos, pero demostraron que no eran peores que Colombia y acabaron pasando por penaltis en un partido bastante igualado. Y aquí es donde viene el motivo por el cual colocó a Suiza por delante de Marruecos, y es que compitió a más no poder en los cuartos de final contra Argenfifa en un partido que se vio manchado por esa expulsión de Embolo. La FIFA volvió a utilizar las normas a conveniencia. En otros partidos, cuando ocurren cosas de estas, no se aplica la norma. Pero bueno, Suiza fue eliminada ya en la prórroga. 3-1 acabó el partido con ese golazo de Julián Álvarez, todo el mundo lo sabe, pero acabaron dándolo todo y cayeron de pie. La selección suiza, que nunca defrauda, ¿eh? Vamos con la número 5, que es Noruega. Sí, literalmente las 4 que cayeron en cuartos la he colocado, la 8ª, la 7ª, la 6ª y la 5ª. Y Noruega, ¿qué te voy a decir? Noruega no acabó primera de grupo, pero era lógico porque juega contra Francia. Le ganó a Senegal y a Irak, la goleó. Que era lo que tenía que hacer. Contra Francia sacaron suplente, bueno, ellos sabrán. En 16avos se cruzaron contra Costa de Marfil en un partido parejo, que incluso te diría yo que Costa de Marfil hizo algo más, pero los noruegos con Majin Buu, Erling Braut Haaland consiguieron eliminar a los marfileños y se colaron en octavos, que ahora sí, vamos a ver de qué está hecha esta Noruega. Se enfrentaron a Brasil y también demostraron que jugaban más que Brasil, con un doblete de Haaland, Nilan parándolo todo.
y eliminando a Brasil más que merecidamente esta selección noruega, que ya solo con esto era histórico. Pero es que en cuartos también compitieron contra la selección inglesa, que se la llevaron a la prórroga en un partido que todas las jugadas polémicas y dudosas cayeron para Inglaterra y nunca para Noruega, sorpresa. Y bueno, al final Noruega cayó en la prórroga, pero tuvo largueros, tuvo goles anulados, una barbaridad esta selección noruega, que para mí ha sido la quinta mejor de este mundial. Proseguimos ya, me quedan las 4 selecciones que llegaron a semifinales. ¿A quién pondré la cuarta? Pues voy a poner a Inglaterra. Y uno puede decir, pero si Inglaterra quedó tercera, pero es que eso no tiene nada que ver. Vamos a recordar el camino de Inglaterra hasta llegar a esta instancia. Vamos a ver, Inglaterra comenzó muy fuerte, ganándole a Croacia, marcándole 4 goles. Luego sí que es cierto que bajó un poco el level, no ganándole a Ghana, empataron contra Ghana. Luego le ganaron a Panamá, pero tampoco demostrando demasiado. Vamos a ver esta selección inglesa de qué está hecha. En 16avos le tuvieron que dar vuelta a RD Congo, con ese doblete de Harry Kane, pero aquí ya teníamos muchas dudas. Esta selección inglesa, como siempre, va pasando la ronda de alguna forma, pero sin jugar a demasiado. En octavos sí que es cierto que se espabilaron y sacaron casta, le ganaron a México en el Azteca con ese 2-3, ese fatídico partido para los mexicanos, pero de los mejores partidos de este mundial. Inglaterra, que tuvo un Bellingham Prime en este mundial, como ya he comentado, con Noruega la eliminaron, no voy a volver a comentar todo lo que podía caer a favor de Inglaterra. El árbitro lo pitaba a favor de Inglaterra, pero bueno, al final esto es así, y así que Inglaterra llegó a semifinales, donde ya cayó con Argentina, pero cayó por el motivo de que el entrenador decidió tirar la eliminatoria. Tuchel encerrando el equipo después de adelantarse con ese gol de Gordon, y evidentemente se merecieron ser eliminados. Luego lo de que le ganaron a Francia el tercer puesto en una pachanga, para mí eso no tiene ningún tipo de influencia, porque ese partido nadie lo quiere jugar y no me parece que represente lo que ha hecho una selección en el mundial. Para mí Inglaterra la cuarta, y aquí es donde viene más polémica. Argentina para mí es la tercera, la selección argentina, que sí que es cierto que hizo 9 de 9 en grupos, en un grupo de absolutamente camellos con Argelia y Jordania, pero no es negable que Argentina hizo lo que tenía que hacer. En 16avos se dejó la vida para poder eliminar a Cabo Verde en un partido que se fue a la prórroga, y Argentina acabó cagada, al menos para mí. En octavos también se dejó la vida para ganarle a Egipto, dándole la vuelta a un 0-2, y con mucha polémica. Argentina, que se ha visto beneficiada de todas las jugadas dudosas o todas esas normas que tiene la FIFA, que sí que son normas que están ahí, pero que se aplican cuando interesa. Argentina se tuvo que ver beneficiada de todas ellas para eliminar a Egipto, y también pasó en cuartos con Suiza, otro partido que se fue a la prórroga con ese golazo de Julián Álvarez. Ya en semifinales no hay pegas, aprovecharon el bug de que los ingleses se recagaron, amigo, y le dieron vuelta. Así que Argentina se clasificó a la final, al menos para mí, jugando a muy poquito, quitando esa fase de grupos, pero que a mí no me parece sustancial. Jugar contra Austria, Jordania y Argelia ya en la final del mundo. Llegaron a la prórroga, cierto, pero en un partido que no la abrieron, contra España. Y bueno, no le vamos a dar más vuelta. Lógicamente, la segunda clasificada para mí es Francia. Francia, que la coloco la segunda, porque a pesar de que perdió el tercer puesto y quedó cuarta como tal, eso para mí no tiene influencia. A mí me interesa lo que ocurrió antes. Bueno, desde la final hacia atrás, en este caso, Francia llegó a semifinales. Francia aplastó a absolutamente todo el mundo. Le costó un poquito contra Senegal en la primera jornada. Luego ya golearon a los camellos de Irak. Noruega sí que es cierto que le sacó suplentes, pero también le ganaron bien. En 16avos, lo que le hizo Olise a Suecia no fue justo. En octavos sí que es cierto que se enfrentaron a Paraguay, se les atragantó, pero bueno, Paraguay no la olió. Paraguay se dedicó a pegarle palos a Kiki en Bapollas, como digo siempre, y a encerrarse hasta que al final Francia encontró un penalti, por inercia pasó ronda. Contra Marruecos, Francia ya daba un poco más de miedo porque no hubo partido, simplemente Francia derrotó a Marruecos sin ningún tipo de duda, 2-0. Kiki en Bapollas se convirtió en el máximo goleador, no en este partido, del Mundial durante todo este trayecto. En la semifinal contra España, España se demostró que le hacía contra Francia y Francia no la olió. Ahí cayó la selección francesa, luego perdió el tercer y cuarto puesto, donde, como digo, Mbappé se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales. ¿Y cuántos le quedan? Pero bueno, Francia, que la realidad que hasta que le tocó España en semifinales fue un puto abuso, por eso la coloco como la segunda mejor selección del mundial. Y como no podía ser de otra forma, es difícil que la campeona no sea la mejor selección del mundial, y efectivamente España, la campeona, es la mejor selección del mundial. Fase de grupos que comenzó atragantándose con Cabo Verde, luego le ganó a Arabia Saudí con puño de hierro. La selección española con Uruguay también le costó. Sí que es cierto que el uruguayo, su planteamiento era asesinar a algún jugador español, pero bueno, con una mamada de muslera, España consiguió avanzar a 16avos. En 16avos sí que es cierto que le ganaron fácilmente a Austria 3-0. En la ronda de octavos, el partido más fuerte de esta ronda contra Portugal, demostraron que eran mejores que Portugal, que estuvo más esperando que otra cosa, y con ese gol de Merino en el descuento eliminaron a CR7 del Mundial. El bicho se quedó afuera. En cuartos, ese 2-1 contra Bélgica, en otro partido que España se la atragantó bastante, y es que esta selección española para mí daba una de cal y una de arena. Para mí España a su 100% solo se podría decir que jugó ahora sí las semifinales contra Francia, que fueron una padreada absoluta, con ese gol de penalti de Mikel Oyarzabal y la jugada de Pedro Porro con Dani Olmo, y España en la final, como todo el mundo sabe, derrotó a la Argentina en un partido que la Argentina no la olió. Todavía está buscando la pelota la selección argentina, y por ese gol de Ferran, histórico, asistencia de Nico Williams, España se consagró campeona del mundo y consiguió su segunda estrella, y como no podía ser de otra forma, la mejor selección de este mundial. Y ahora que he comentado lo de la final del mundo, voy a hacer un vídeo de por qué España no es campeona del mundo y sí lo es Argentina, porque este partido estaba comprado, al menos para los argentinos. Así que si alguien llega hasta aquí, espero que lo vea.